Bueno, pues el día de hoy traigo para ustedes un tema que si tú estás estancado y no sabes cómo perdonar a esa persona que te hizo tanto daño, y tú conoces el Padre Nuestro donde dice, perdónanos Señor nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque te lo sabes, estoy segura que te lo sabes, y no has conseguido otorgar el perdón, quédate hasta el final, que aquí vas a tener algunas pautas de cómo hacerlo. Mi nombre es Rocío Layo. Creo que ya, si estás por aquí es porque ya me sigues por algunos otros asuntos, como es, pues no sé, a lo mejor conocimientos marineros, legislación, pero el día de hoy traigo para ustedes algo que va a ayudar a que su conciencia, su paz, esté en paz, su tranquilidad. Eh, el día de hoy tuve la oportunidad de compartir en la iglesia este tema, que en un principio lo llamé el perdón, pero así sirve. Pero me di cuenta durante el desarrollo del tema que más allá del perdón está el riesgo que estamos enfrentando al no saber perdonar y cómo el rencor aniquila. Entonces decidí cambiarle el tema por el rencor aniquila. Ese tema se da a raíz del estudio que dio nuestra hermana Mercedes la semana pasada. Ella habló de las palabras de Jesús, cómo las palabras son las que van a juzgar al mundo. Muchas personas dicen, es que yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie y Dios me tiene en cuenta y soy hijo de Dios. Lamento decirles que no es así. Las palabras de Jesús son vida. Y si tú haces caso omiso de esas palabras, tarde o temprano esa misma palabra es la que va a juzgar. Dentro del estudio de nuestra hermana Mercedes Ramos decía que hay que creer en Jesús y que creer en Jesús es creer en el Padre. Dio varios textos, si les interesa, le decimos que con mucho gusto que nos lo repita, déjenlo en los comentarios. Y su estudio fue bastante crucial para mí para desarrollar este tema. Jesús es la luz del mundo y su misión no es condenar, sino salvar. Él se entregó en propiciación de nuestros pecados para salvación nuestra. Entonces Jesús no habla lo que quiere, Jesús habla lo que el Padre le ordena. Y la misma palabra será el juez. Juan 12 del 44 al 50 establece precisamente que esa es la palabra que nos va a juzgar. Entonces, si tú ya tienes conocimiento previo de la palabra de Dios y no haces caso, hay que tener cuidado, estamos poniéndonos en gran riesgo. Dice, aquellos que rechazan a Jesús no serán juzgados por él en ese momento, sino por la misma palabra que rechazaron. Es decir, la verdad revelada se convierte en testimonio contra el incrédulo. Y por más que digas, es que yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, no es, no es suficiente. Hay que creer en su palabra y aplicarla. Dentro de las premisas que estableció nuestro Señor Jesucristo, en sus palabras dice que tenemos que tener conocimiento del Padre. Si ya te llegó a ti el conocimiento de que tenemos un Dios fuerte, todopoderoso, celoso, ahora necesitas conocerle. Hay gente que dice, es que yo creo en Dios. Sí, pero no le conoces, compañero. No le conoces, amiga. Necesitas conocerlo. Es como, por ejemplo, cuando ibas a las fiestas, ¿no? Que estabas chavito. Ibas a las fiestas y de una u otra manera ya sabías que tu mamá era la difícil. Tu papá podías llegar tarde y no iba a pasar gran cosa, pero con mamá era la difícil. ¿Por qué? Porque los conoces. Así tienes que conocer a Jehová. ¿Qué le gusta? ¿Qué le complace? ¿Y qué no le gusta? Entonces necesitamos conocer a nuestro Dios, necesitamos hacer lo que Él nos ordenó, amar al prójimo. Si amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces eso es algo que no es si quieres, es un mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios y a tu prójimo. Entonces es un mandato. Cuando conocemos la palabra de Dios, nos enfrentamos a un cambio. No soy la misma hoy que hace 20 años, que tengo que demostrar ese cambio.
Y no a la gente, no me importa lo que la gente diga, pero sí me importa que a través de mí ser ese motor de cambio que la gente vea y diga, ¿qué tiene esta mujer? Ah, es que ella es evangélica. Ah, es que ella cree en Dios. Oye, pero es que antes nos íbamos a poner unas buenas borracheras. Sí, antes, cuando yo tenía 19, 20, 24 años. Pero mi vida va cambiando. ¿Por qué? Porque voy entendiendo precisamente este conocimiento que Dios nos ha dado. Ese conocimiento que es necesario adquirir para agradar a Dios, para amarlo y precisamente para demostrar ese cambio. Dios es al único que le debemos dar cuentas, no te preocupes por los compañeros de trabajo, por nadie. A Dios es al único que le interesa que tú cambies tu vida. Dice, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Necesitamos renovarnos. También dice su palabra, renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento para que entendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando empezamos a tener este cambio, vamos sabiendo que necesitamos avanzar espiritualmente, dejar las cosas viejas, dejar el mundo, dejar esas cosas que ni siquiera nos hacen bien. Sí, es bonito tomarnos una cobita y que no sé qué, pero sabemos que de una u otra manera nos está haciendo daño, daño al hígado, daño al cerebro, nos matan neuronas. El fumar te mata neuronas y no tienes ni idea de cuántas. Entonces yo estoy haciendo ese cambio, pero ahora debo avanzar espiritualmente. ¿Por qué? Porque para tener un conocimiento cada vez más allegado a lo que Dios quiere, necesito dejar las cosas del mundo y avanzar en mi desarrollo espiritual, que es el siguiente cuadro, dice desarrollo de la parte espiritual. Ya que empiezo a avanzar, me doy cuenta que tengo que aprender a perdonar, como decimos en el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros debemos perdonar a nuestras ofensas. Hay quienes ya le ponemos debemos, no, nosotros perdonamos. No es un si quieres, es un mandato también otorgar el perdón. Porque vamos a vernos más adelante cómo es que, además de ser un mandato, el rencor nos hace daño física, mental y espiritualmente. Y entonces es aquí donde yo me estanqué, porque la mayoría que me conocen saben que tengo mi aguijón, que en este caso pues es mi papá, ¿no? Y a veces digo, ¿de verdad ya lo perdoné? Tengo que saber si ya lo perdoné para poder avanzar. Sin el perdón no puedo avanzar a la salvación. Y ahorita vamos a ver por qué. Mateo 6 del 14 al 15. Si tienes una Biblia para corroborar, corrobóralo. Puede ser cualquier Biblia, puede ser tu Biblia católica, cristiana, apostólica, romana, Reina Valera, la que quieras. Ábrela y vamos a buscar este pasaje. Es Mateo 6 del 14 al 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es un favor, es algo que tenemos elección, es un mandato. Si perdonamos hay redención y si no perdonamos, nos encadenamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque está en nosotros perdonar, está en ti, está en mí otorgar ese perdón y decir, yo perdono por mí, para desencadenarme y que Dios pueda brindarme su perdón también y yo pueda continuar avanzando día con día hacia eso que tanto anhelo. Aparte de que es un mandato, tenemos que saber que en el cuerpo es dañino el mantener el rencor. En el alma también es dañino y en la espiritualidad también nos hace daño. Vamos a dar inicio con cómo es que hace daño al cuerpo. Cuando alguien no perdona, Mateo 18, 21 al 35. Yo les recomiendo que tengan su Biblia en la mano. Comúnmente a mí no me gusta leer del internet porque, no sé, ya me acostumbré a mi Biblia, esta Biblia que me regalaron el día que me bauticé.
y es la que utilizo. Dice Mateo 18, del 21 al 35. Si no sabes cómo buscar los libros de la Biblia rápido, tengo un video en mi canal donde te enseño cómo localizarlos de manera más rápida. Mateo 18, del 21 al 25 dice, entonces Pedro llegándose a él dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Y vamos a ver, les voy a proyectar un video que es precisamente de Mateo. Aquí está. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándole le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Se dan cuenta? El hecho de que a nosotros alguien nos falle, tenemos que reconocer que nosotros le hemos fallado más a Dios. Nosotros le hemos fallado desde el momento en que a ti ya te hablaron, alguien ya te habló de la palabra de Dios. A mí me hablaron desde que nací y me bauticé hasta los 25 años. Todo ese tiempo que yo no le hice caso a Dios, estuve en pecado. Entonces, definitivamente es necesario que si tú necesitas de Dios el perdón, aprendas a perdonar. Además, estas cadenas que se llegan a uno son espirituales, emocionales, físicas, sociales. El perdón no libera al culpable, eso es un hecho. El culpable su culpa tiene y la va a traer dando vueltas en la cabeza. Pero tú te liberas cuando perdonas. Inténtalo. El que no perdona se convierte en su propio carcelero. Entonces, esas barreras que a veces tenemos, yo les tengo que confesar que yo carezco de amigos. Sé que mucha gente me aprecia por lo de las clases y todo esto, pero me he dado cuenta que cuando les invito a venir o cuando les digo estoy en tal lado, vamos por un café, son gente que me aprecia por lo que les doy, no porque de verdad tengan un aprecio hacia mí sincero. Entonces, yo sé que no sé tener amigos precisamente por esas cadenas emocionales que traigo en mi cabeza. Me cuesta trabajo creer en las personas, me cuesta trabajo que hasta un buenos días sea buena. No sé si ustedes sepan o si están enterados de que a mí me intentaron hacer daño mandándome a consejo y esas personas
Tengo nombres, sé quiénes fueron y sé que lo hicieron para dañarme. Sin embargo, como gracias a Dios trato de mantenerme firme en mi fe, sé que también Dios dice que caerán 10,000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra. Entonces, gracias a Dios no pasó nada. Pero ese daño emocional que me hicieron, ¿por qué? Porque son compañeros de trabajo. Y sin embargo, me tiraron tierra. Ellos no saben que yo sé y ellos no saben que estoy trabajando en perdonarlos. Pero esa cadena emocional de decir, me están haciendo daño en mi propio trabajo, me dolió muchísimo. ¿Qué fue lo primero que se dañó? El ego. Entonces, ese es un problema grave em, em, socialmente y emocionalmente. ¿Por qué? Porque también en lugar de querer hacer amistades en ese lugar, porque esto fue desde febrero del año pasado, no, en enero de este año, enero, febrero. A raíz de eso yo no he querido hacer amistad con nadie del trabajo. Son contados con los dedos de una mano las personas a las que les dirijo bien la palabra, y no porque no quiera, sino porque no puedo. Estoy lastimada y yo lo sé y estoy trabajando en eso. Entonces, esas barreras sociales y emocionales que nos deja el rencor, híjole, hay que trabajarlas. Y de verdad las estamos trabajando. Bueno, hay varios estudios que indican cómo las relaciones y el problema de las relaciones tiene efectos psicológicos y físicos en nuestra salud. Hay muchísimos estudios, ustedes pongan ahí ahorita en el Google y van a ver que los daños son bastante. Para empezar, te tiene problemas de cognición, de aprendizaje, problemas de retención. ¿Por qué? Porque, sobre todo en el caso mío, ¿no? Estoy trabajando en el mismo lugar, los veo pasar. Quieras o no, es algo que tú lo traes en la cabeza. Y cada que escuchas su voz, cada que escuchas, te está taladrando y dices, ¿qué le hice yo para que me hiciera esto, no? Se me acelera el corazón, se sube el cortisol. Bueno, estamos trabajando en ello, pero sí nos está costando trabajo. Y olvidar siempre nos va a ayudar. Y fíjense, de lo que me está pasando es un hombre y una mujer. Y dice un estudio que precisamente es cuando más conflicto hay, cuando más duele, cuando es entre un hombre y una mujer. Y yo lo estoy comprobando. De verdad, ver a esta persona, yo digo, pobrecitos, porque yo creo que sí los voy a lograr perdonar, definitivamente, pero pues ellos por algo lo hicieron y es por ese daño que tienen también ellos, ¿no? Entonces vamos a dejarlos atrás. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos liberar nuestro cuerpo. Ese estrés que nos provocan, ese coraje, dejarlo por nuestra propia salud física. Cuando logremos esto, vamos a sentirnos mejor. El cortisol va a bajar, vamos a tener mucho más salud. Entonces, por salud, es muy, muy bueno que perdonemos, ¿no? Ahora, hay que tener bien claro la diferencia entre el alma y el espíritu. Dice un pasaje que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero el alma es todas aquellas cosas que tenemos en la mente, las emociones. Cuando alguien ha oído que dice, es que tiene un alma blanca, pues aguas porque entonces no tiene nada. No, el alma es algo que es con lo que vamos a pasar lista el día de mañana, el día que Dios venga. Nuestra alma es la que guarda nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras acciones. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu es lo que nos hace movernos, lo que nos hace que andemos para allá y para acá. Entonces, no perdonar no siempre es reconciliarse. El alma duele. Es lo que siento que yo estoy trabajando. El alma duele. El cuerpo se duele, sí, porque es el ego, pero esas acciones, de verdad, yo estuve a punto de dejar de hacer videos por estas personas. Yo dije, ¿será que sí estoy haciendo mal? Y la verdad es que no haber hecho caso a esas intrigas, a esas malas vibras,
pues me ha llevado a llegar con ustedes y poder compartir no solo mis conocimientos en el ámbito militar, sino también en el conocimiento de la palabra, ¿no? Entonces es importante que aprendamos a soltar, porque esas ataduras con el alma también se duelen. Elegir perdonar es un acto de obediencia que afirma la capacidad de amar a pesar de la ofensa. Yo tengo que confesar que no sé cuándo los voy a perdonar, pero que lo estoy intentando. Pero he elegido dejar eso atrás. ¿Por qué? Porque si no, me está dañando físicamente al verlos pasar, al oírlos. ¡Ah! El alma también se estaba sintiendo, ¿no? Y sobre todo espiritualmente, que es esa dimensión, ese acercamiento con Dios. Yo no puedo acercarme a Dios si tengo ese rencor. Necesito acercarme a Él para que me ayude a perdonar. Efesios 4 del 26 al 27. Efesios es un libro que, que es una carta a los Éfesos. A los de ¿Éfeso? Sí, a los de Éfeso. Efesios 4 del 26 al 27. 4 del 26 al 27. Dice, airaos y no pequéis, no se ponga sobre el sol vuestro enojo. ¿Qué está diciéndonos aquí? ¿Nos vamos a molestar? Sí, somos carne. ¿Me va a molestar? Sí, me voy a airar, sí, pero no peques. Por aquí te están haciendo daño, por aquí analízalo y no peques. 26 y 27. Ni des lugar al diablo. Tenía un hermano en la congregación que decía que podemos permitir que un pájaro se nos pare en la cabeza, pero que no haga nido. Te puedes airar, sí, pero en ese momento ponte a pensar. Yo les voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen 10 pesos, bueno, 100 pesos en la cartera. Salen de su casa y los asaltan. Si es lo único que tenías, te va a doler muchísimo, porque era lo único que te quedaba para tu pasaje. Pero si sabes que en tu casa tienes 100,000 pesos, no te va a fastidiar tanto. Te vas a quedar con el coraje, vas a decir, ¡ay, ya me robaron! Pero tienes en tu casa más. Bueno, pues que una persona te ofenda, te humille, te grite, te insulte, ¿te va a quitar la salvación? Porque acuérdate que si no perdonas, la salvación está en riesgo. Entonces, si me dañan, si me ofenden, si me humillan, ¿eso me quita la salvación? Así tengo que pensar. Necesito soltar esas cadenas, no por esa persona, sino por mi paz y mi comunión con Dios. Dios no me quiere airado, dice que lo arregle yo antes de que se ponga el sol. Si tú estás con tu pareja y te hace algo, no dejes que llegue la noche y no se arregle. Si tú tienes a tu pareja y te molestaste con ella, platícalo antes de irse a dormir. Es súper necesario. ¿Para qué? Para que también a la hora de hacer tu oración en la noche, platiques con Dios, le agradezcas que pudiste perdonar y que las cosas están bien. Entonces es importante perdonar. Sí nos podemos airar, pero es importante perdonar para entablar esa comunión con Dios. Las cadenas espirituales que nos ponemos al no perdonar nos causan problemas al hacer la oración. Estás haciendo tu oración y de repente, ¡fum!, te acuerdas, algo se te va y ya no terminas tu oración bien. Y la relación con Dios se va enfriando. Entonces, el riesgo de no perdonar es demasiado alto, porque si no, no diría, no le des cavidad al diablo. Entonces, ¿cuáles son las claves para poder avanzar? Vamos a leer Lucas 23 al 30, 23, 34, nada más. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Y si no sabes cómo leer la Biblia, también déjamelo en los comentarios y hago un video con relación a eso. Lucas 23, número 34. Dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. La capacidad que tuvo Jesús para pedir que
Dios perdonara a los que le hicieron daño, uf, es algo que deberíamos de tener todos. Sin embargo, muchas veces pensamos, ay, es que era Jesús. Jesús sí podía porque tenía el poder de Dios. Vamos a leer Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos ya es un libro donde no habla Jesús. En Lucas habló Jesús, pero en Hechos, en este pasaje, todo Lucas 7 habla del martirio de Esteban. Entonces, aquí habla Esteban, dice, y puesto de rodillas. Ahí empieza también la clave. Si no podemos imitar a Jesús, porque pensamos que Jesús era Dios y él podía todo, ahí está también el ejemplo de Esteban. De rodillas clamó. Necesitamos arrodillarnos para empezar a pedir perdón, para empezar a poder pedir a Dios que perdone a esa gente que nos hace daño. Y esto es Esteban. No necesito irme tan arriba con Jesús para saber que que el que lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque Esteban era tan carne y hueso como tú y como yo. Entonces, si Esteban pudo, nosotros podemos. Vamos a ver Colosenses 3:13. Y ese sí lo voy a buscar en la Biblia por más rápido, porque estoy dándome cuenta que vamos a tardar mucho si me voy buscándolos en la Biblia. Siento que soy rápida buscando, pero siento que es más rápido aquí en internet y sirve que se los pongo en pantalla por si no tienen su Biblia a la mano. Dice Colosenses 3:13. Ay, es que no lo ven. Ya vi. Ok. Dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportándonos. Entonces, tenemos que imitar a Jesús. Si no podemos, ahí tenemos el ejemplo de Esteban y de muchos más, ¿eh? Porque acuérdense también en la parte donde ¿cómo se llama este que iba a Nínive? Jonás. Jonás no quería que Dios perdonara a Nínive. ¿Quién era él para pensar así? Y al final de cuentas, Nínive se arrepintió. Jonás solamente iba a ser un instrumento, pero él no quería, porque ya tenía ese rencor de que esa gente era mala. Y sin embargo, se pudo, cambió. Entonces es importante que nosotros vayamos viendo cuáles son esas claves para poder, este, para poder aspirar a lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer ahora Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo. En el ejemplo del siervo que fue perdonado y él no pudo perdonar, ¿qué fue lo que le mostró el rey a este siervo malvado? Porque al final le dice malvado. ¿Qué fue lo que le perdonó? ¿Qué fue lo que le otorgó perdón? Misericordia. Entonces en nosotros también está tener misericordia con esa gente. Con la gente que nos hace daño debemos ser misericordiosos. ¿Para qué? Para que Dios tenga misericordia de nosotros. Por último, vamos a leer Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Cuando alguien nos hace daño, ¿qué nos daña? El ego, nuestra personalidad. Eso es más valioso que la salvación. Siempre ponte a pensar qué es más valioso que la salvación y que pondrías en juego al no perdonar con tal de salvarlo. Yo con tal de salvar mi ego no voy a perdonar. Dios no me va a perdonar. ¿Qué cosa es más importante que la salvación para no otorgar un perdón? Entonces, ahí te lo dejo para que tú también lo medites. Vamos ahora
a ver cómo vivir ese perdón. Hechos 7:55, nada más. Hechos 7:55. Dice, mas él, estamos hablando de Esteban todavía, ¿eh? Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué necesito hacer? Dejar que el Espíritu Santo se pose en mí y que Él me permita actuar. Dice, estando lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos hacer que el Espíritu Santo se pose en nosotros? Dejando las cosas de la carne, procurando cambiar, creyendo en Dios, amando al prójimo. El Espíritu Santo va a acceder a nuestra vida. Entonces, ¿cuál es en resumen lo que tenemos que hacer para vivir el perdón? Primero que nada, reconocer el daño. Y ojo, perdonar no significa negar lo ocurrido, ni significa tampoco que si la persona esa, un ejemplo, te robó tu carro, perdonarlo no significa que no vas a levantar tu denuncia, porque las cosas del César al César y lo de Dios a Dios. Entonces, aparte, si tú no lo haces, esa persona al rato lo vuelve a hacer. Es importante, sí, yo voy a otorgar el perdón en el corazón, aquí, pero ¿qué crees? Si robó, tiene que pagar. ¿Por qué? Porque lo del César al César. Puede venir y decir, oye, mira, te lo voy a pagar, te hago órale, pues. Pero sí, si esa persona tiene que pagar por su delito, al César, lo que es del César, y eso también es justicia, que cada quien tenga lo que merece, que nosotros no somos nadie, pero si robó, que pague. Si ultrajó, si golpeó y hay un delito que se llama lesiones, que pague. No lo voy a hacer con el afán de verlo sufrir, no, simplemente la persona violentó la ley y necesita pagar. Pero es ahí donde entra entonces la misericordia. Si tu esposo por alguna razón es violento en ti, o tu esposa, ¿no? Porque también las hay. Si te violentó, está en ti otorgarle el perdón, pero está en ella cambiar. Está en esa persona el querer cambiar. Tenemos varios ejemplos en la congregación donde hermanas confesaron en algún momento que sus esposos eran violentos de jóvenes. Gracias a Dios, la perseverancia, el amor, el dominio propio, la paciencia, el ponerle a Dios todas las cosas han hecho que esos hombres se vuelvan hombres de bien y que pidan perdón sobre todo, ¿no? El reconocer el daño es saber que me lo hiciste, no lo niego, pero te puedo invitar a cambiar. A raíz de la misericordia que yo pueda otorgar, te puedo ayudar a que cambies. Luego, esa persona que te hizo daño, igual y ni supo, igual y sí. Yo creo que los míos sí han sabido que me hicieron daño, pero hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Por un lado, para otorgarles nosotros el perdón y por otro lado, para que esa gente no siga haciendo daño. ¿Por qué? Porque al rato se lo hacen a otra persona y a otra persona y a otra persona. Tócale su corazón, tú sabes lo dañados que están, tú sabes lo locos que están, tócale su corazón, ten misericordia de ellos. Jesús dijo, orad por los que os persiguen. ¿Para qué? Para que les toquen el corazón. Y por último, y más importante, soltar la deuda, así como Dios canceló nuestra deuda. Y ojo, cristianos sobre todo, luego decimos, no, es que mía es la venganza, dice Dios paga, Dios dice, no, mía es la venganza, yo pagaré. Lo dejo, que se las arregle con Dios, que le pague a Dios. Entonces, ¿estamos esperando que Dios tenga venganza contra esas personas? No, no, no. Necesitamos soltar la deuda. Ya si por alguna razón Dios les va a cobrar algo, que no me interese. Que yo no esté esperando a que el karma le caiga. ¿Por qué? Porque eso no es amor. Pongámonos en el sentido inverso. Tú le haces algo a alguien, le pides perdón de corazón, le pides perdón, no lo voy a volver a hacer, perdóname, pero te otorgan el perdón, pero sabes que tarde o temprano esa persona le va a pedir,
te va a dejar su venganza en manos de Dios y Dios se va a venir a vengar de ti. ¿Estás de acuerdo en eso? Yo creo que no. Yo creo que lo importante aquí es soltar. Dicen, todo cae por su propio peso, sí, pero no esperes a que ese peso le caiga en la cabeza. ¿Sí me explico? Es la forma de soltarlo de verdad. El que tú digas, es que se las va a ver con Dios, entonces no estás perdonando. Entonces no hay un perdón genuino. Entonces ahí se los dejo, sobre todo a los cristianos que ya saben, que ya conocen y dicen, no, es que Dios pagará, Dios pagará. No estés esperando que Dios pague. Si vas a perdonar, otorga el perdón. Si no vas a perdonar, ¿qué crees que te estás perdiendo? Avanzar al siguiente nivel. Entonces, en resumen, vamos a leer Lucas 7:41. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 7:41. Un acreedor tenía 2 deudores, y uno le debía 500 denarios y otro le debía 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Imagínense, muchas veces nosotros decimos, es que ese es un pecador, ¿no? ¿A quién vino Jesús? Jesús no vino a las cosas buenas. Jesús vino a los pecadores, a los borrachos, ¿no? ¿Quién creen que va a estar más agradecido de ser perdonado? ¿El que te hizo mucho o el que te hizo poco? Entonces, pongamos las cosas de Dios a Dios y las cosas del mundo al mundo. Como conclusión dice, el perdón mantiene el cuerpo saludable, fuera de estrés, fuera de rencores, con nuestro cortisol en su lugar. El perdón, otorgar el perdón, mantiene el cuerpo saludable. El rencor te va a ir carcomiendo tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Sana el alma quitando las cadenas de las emociones dañinas. El perdonar y decir, vamos de nuevo, volvemos a empezar, es volver a demostrar que estamos sanando. Y fortalece el espíritu, restaurando la conexión con Dios y abriendo paso a la vida eterna. Súper importante que la conexión con Dios no se pierda, porque Él nos está ordenando perdonar a los que los ofenden. Es una orden, es un imperativo. Sin embargo, perdonar no significa que lo que hicieron o lo que nos hicieron estuvo bien. No estamos dando anuencia. Por eso muchas veces decimos, perdono, pero no olvido. Sí, es bueno que no olvides, no para vengarte, sino para que no te lo vuelvan a hacer. También dice la palabra, ser astutos como serpientes. Entonces, es importante que no olvidemos, pero no para venganza, sino para crecimiento y no dejar que nos vuelvan a ver la cara, ¿no? Entonces, perdonar no significa que lo que hicieron estuvo bien, significa que ya no permites que te siga atando. Así que suelta esas cadenas y vive libre en Cristo. Ese es el pasaje y ese es el tema que dimos hoy. Obvio que a nivel presencial, bueno, pues hacen preguntas, llegan más ejemplos y cosas así, pero el resumen es eso, ¿no? El rencor aniquila y el perdón nos mantiene conectados con Dios. Eso es todo por este video. Muchas gracias por ver, por comentar. Puedes compartir con mucho gusto y que Jehová, Jesús y su Espíritu Santo les bendiga. Cualquier duda, cualquier otro tema, déjenme en los comentarios y nos vemos para la próxima. Bye.